Buenas tardes, bienvenidos al nuevo webinar sobre termitas. Lo denominamos principios básicos de tratamientos con termiticidas porque ahí está la base de todo tratamiento y control de termitas. Asimismo, el objetivo del webinar es incidir sobre los aspectos básicos de estos tratamientos, que es precisamente donde hay que trabajar. El webinar durará alrededor de unos 50 minutos, más o menos, y las preguntas más relevantes las contestaremos al final de este. Entonces, para impartir la conferencia, está con nosotros Josep Sellas, experto en el tratamiento de termitas, conferenciante, y me honro por tenerle como amigo. Y no veo mejor persona para incidir en estos aspectos que son tan necesarios a la hora de plantear plantear cualquier tipo de acción en un tratamiento de termitas. Y sin más dilación, paso la palabra a Josep Sellas. Sí. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer volver a estar con todos vosotros en esta webinar y con la posibilidad de poder dar a conocer pues cuatro principios que puedan ser útiles para vuestro trabajo del día a día. También quisiera agradecer a Kimunsa, ¿no? que quisiera contar conmigo para esta presentación y seguir manteniendo esta relación laboral. Vamos a ver, esta presentación va dirigida básicamente a aquellas empresas y técnicos que se inician en los tratamientos con cebos termiticidas. Sabemos que ya de aquí muy pronto desaparecerán los tratamientos con tratamientos químicos, con lo cual se nos plantea pues, la problemática de que cómo vamos a solucionar el problema de las termitas. ¿Con qué productos podemos contar? Bien, en nuestro caso, el caso de Química de Munguía, por suerte tenemos distintas alternativas. Me gusta comentarlo esto de manera muy clara. Disponemos de los cebos termiticidas, pero también disponemos de protectores de la madera. No todo se soluciona solamente con cebos. Hay que buscar qué productos son los que mejor nos van a dar solución para cada uno de los problemas que nos vamos a plantear. Vamos a ver. Cuando nos planteamos un problema de termitas, pues no es más diferente que la problemática con cualquier otro problema con otros insectos, ¿no? Y tenemos que partir que para poder realizar cualquier tratamiento hay tres aspectos que tenemos que contemplar y que tenemos que conocer. En primer lugar, saber cuál es el comportamiento de la termita, es decir, cómo es la termita, no hace falta tampoco hacer allí un estudio sobre su biología de manera destacada, sino tener estas nociones mínimas, básicas, como para saber cómo se comporta, cuáles son sus hábitos. En segundo lugar, es importante conocer el entorno donde tenemos el problema, porque es este espacio que entra en el contexto de la problemática el que nos va a dar mucha información del por qué, el cómo se nos plantea esta problemática. Y en tercer lugar, por supuesto, pues bien, como lo que pretendemos es poder defender un edificio atacado o dañado, pues hay que tener un mínimo de conocimientos de cómo es las características de este edificio, qué problemáticas tiene, qué tipología, para poder enfrentarnos y poder darle la mejor solución posible. Como antes comentaba, hay que tener estas mínimas nociones sobre la termita. Hablamos siempre de la termita subterránea. Sabemos perfectamente de que hay diferentes especies que, bueno, de alguna manera están todas implantadas en todo el planeta, ¿no? Tenemos la termita subterránea, la termita de la madera seca, tenemos la termita de la madera húmeda, la de los desiertos. Es decir, estamos trabajando con un insecto con una gran capacidad de resiliencia. Es un insecto
que lleva en el planeta más de 150 millones de años y se ha sabido adaptar a cualquier y a todas las transformaciones con las que se ha visto envuelto. Entonces, cada una de estas especies tiene sus propias características, tiene un comportamiento similar, pero tiene unas características que las difieren unas de otras. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál es este comportamiento de la termita subterránea en concreto en la península, que es donde nosotros vamos a trabajar. Yo aquí incidiré exclusivamente sobre la termita subterránea dentro del territorio nacional, peninsular, que es la península ibérica, ¿de acuerdo? Y las islas, por supuesto. Entonces, 4 conceptos básicos sobre la termita. Es un insecto social, con lo cual esto ya es una complejidad importante porque no hablamos solamente de una reina, de unos soldados, de unas obreras, sino que es mucho más complejo. Hay un proceso larvario que todavía lo complica mucho más. Y en estas transformaciones y estos pasos intermedios del proceso larvario, pues bien, es saberlos conocer porque es cuando la termita reina tiene la capacidad para poder dar solución a cualquier problema con el que se enfrenta. Si tiene necesidad de producir más obreras o más soldados o más ninfas, todo dependerá de la situación de su entorno en el momento en que se puede encontrar. ¿De acuerdo? Por eso la alta capacidad de adaptación al medio es importante saber cómo esta termita tiene esta capacidad innata que en cualquier momento sabrá responder y sabrá sobreponerse en cada una de estas situaciones. En tercer lugar está la temperatura y la humedad y las características del suelo. Son factores determinantes de su presencia. Es decir, en un terreno húmedo, en un terreno con una temperatura estable, es muy fácil de que la termita pueda colonizar estas zonas. Estamos hablando de los 20 grados de temperatura, 20 de humedad, en un terreno donde haya las posibilidades de descomposición orgánica. Bien, sabemos que la termita se alimenta de la celulosa que extrae de la madera y también de los componentes vegetales, pero para ello necesita que haya este contacto mínimo de humedad para que pueda ella digerirla y pueda ella capturarlo para poderlo asimilar. Entonces, estos 4 puntos son importantes poderlos conocer, tener conocimiento de ellos, vaya. En esta página ves que os he puesto aquí el mapa peninsular y de alguna manera he reflejado cuál es la presencia de la termita subterránea, repito, en la península. Vemos aquí pintados 3 colores. Por un lado estaría la Reticulitermes grassei, que es la que tiene una presencia más importante del territorio, ocuparía 2/3 partes del mapa peninsular, conjuntamente con Portugal. Es una termita con una presencia notable, con sus propias características. Y luego está la Reticulitermes banyulensis, con presencia en el noreste, pero que vemos como poco a poco va avanzando con el tiempo. Este es un mapa realizado es una modificación de un mapa elaborado por el equipo del Lefebvre en el año 2016, pero que en estos últimos años hemos visto que hay una serie de modificaciones importantes. Estamos viendo cómo banyulensis, que es una termita mucho más agresiva que la grassei, ya poco a poco se va desplazando hacia el oeste, ocupando ya prácticamente Aragón, parte de Navarra, incluso ha llegado hasta Valladolid. Estamos viendo también cómo está penetrando en La Mancha y, por supuesto, en la zona del Levante, prácticamente hasta Almería. No ha desplazado a la grassei. Todavía podemos ver las 2 especies, las 2 subespecies, mejor dicho, que están compartiendo este territorio, pero sí que vemos que poco a poco banyulensis va ocupando este espacio. ¿Por qué? Pues porque es una termita mucho más agresiva y con mayor capacidad de adaptación en el medio que nosotros en estos momentos nos encontramos. Por último está Clavipes, que es una especie alóctona
que se localizó en Tenerife y que con estos últimos años ya lo que era prácticamente un espacio muy localizado, que era en Tocoronte, ahora ya prácticamente podemos hablar de que se encuentra en la práctica totalidad de la isla de Tenerife. Incluso se está hablando de que se encuentra también en Lanzarote. Bueno, es una termita invasora, por decirlo de alguna forma, pero que ya ha llegado para quedarse y además con una agresividad importante. Pues bien, estas serían las tres termitas que nos ocuparían la problemática de la termita reticulitermes aquí en la península. Entonces, tenemos que saber cuáles son los comportamientos de unos y otros. Es difícil poder distinguirlas y esto habría que hacerlo con un análisis mitocondrial, esto es complicadísimo, pero sí que podemos darnos unas ciertas hay unas ciertas diferencias que de alguna forma u otra pues nos definen cómo es una y cómo es otra. En el caso de la Banyolensis lo podemos ver pues porque son colonias más grandes, atacan mucho, sobre todo las zonas de cebado, con mucha arena y además con muchísima actividad. La Grassey son colonias más pequeñas, más dispersas, trabajan más en superficie y tienen otra actividad totalmente distinta. Pero bien, de alguna forma no es fácil distinguirlas, pero sí que podemos de alguna forma u otra diferenciarlas unas de ellas. Claro, cuando ya disponemos de toda esta información, sabemos perfectamente cuál es de qué manera se maneja la termita, cuál es su entorno, cómo es el edificio, hay que plantearse pues, un plan de trabajo. Y el plan de trabajo consta de 4 fases. La primera, la más importante, para mí es la más importante, es el estudio. O sea, hay que saber valorar la situación en que nos encontramos cuando un edificio es dañado. Yo quiero saber dónde está situado este edificio, qué características tiene de climatología, de temperatura, de humedades, si es una zona urbana, si es una zona rural, si es una zona montañosa, si es una zona costera y, por supuesto, evidentemente, las características del edificio. Si es un edificio dentro de un entorno urbano, si es un edificio de 3, 4, 5 plantas, un edificio vertical o es un edificio de planta baja con su jardincito. Pues toda esta información es la que tenemos que saber capturar. En segundo lugar, una vez ya hemos elaborado este estudio, somos capaces de poder planificar todo un trabajo, ya se nos plantea la instalación. Cómo vamos a instalar estas estaciones y estos cebos para poder. En tercer lugar estaría la fase de control, que ya sería cuando establecemos contacto con la termita y cómo estamos interactuando con ellas para poder establecer un control sobre la colonia. Y por último, otra fase importante que no se puede tampoco olvidar, es el de vigilancia. Cuando creemos que hemos controlado la colonia, que la problemática ya la tenemos ya totalmente controlada, pues hay que darle un tiempo de espera. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que esta colonia no esté totalmente eliminada, que pueda resurgir y que pueda establecer pues una nueva colonización o que incluso colonias cercanas pueden invadir aquel espacio que ha desocupado la colonia anterior. Con lo cual esto requiere que haya un tiempo de vigilancia que normalmente suelen ser mínimo de 2 años. Mínimo de 2 años. Cuando hablamos de tratamientos en estamentos públicos, ya por normativa, estos 2 años pasan a ser 5 años, pero es un tema ya de una exigencia protocolaria por parte de estamentos públicos. El estudio, que es la primera fase del proceso, como antes he comentado, bien, lo que antes comentaba, que no es posible hacer ningún tratamiento previo, no podemos ya instalar absolutamente ningún cebo, ninguna fórmula, si no antes previamente no hemos realizado este estudio, que sería el reconocimiento del entorno, cuando he comentado, la tipología del edificio y también, por supuesto, la identificación de años. Que la identificación de años no solamente es localizar los puntos de actividad de la termita, que no es fácil, pero que tenemos que saber descubrir,
sino que también aquellos otros puntos que tienen riesgo de poder ser dañados. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues podemos disponer también de equipos acústicos y de equipos de control de humedad, en el que nos puede dar indicación de que aquellas zonas, sobre todo las zonas, las plantas bajas o en estructuras, pues retienen mucha humedad y la termita la tenemos muy cercana, sabemos que la termita puede atacar aquellas zonas, aquellas maderas, porque la humedad es alta y porque es más fácil de poderse desplazar. Entonces, con este estudio nosotros tenemos que ser capaces de cómo plantear. Y aquí vuelvo a repetir lo que inicialmente antes os comentaba, de que no nos olvidemos que disponemos de otros medios. O sea, no contemos solamente única, exclusivamente con cebos. Contamos también con protectores de maderas e incluso también con medidas físicas. Muchas veces, muchos problemas de termitas los podemos solucionar con una intervención de albañilería. Eliminando humedades, eliminamos riesgos, eliminamos problemas. Cuando la madera estructural, la estructura de la madera, sobre todo en edificios en donde hay pilares de madera, donde hay vigas de madera, tenemos que saber en qué proporción, en qué cantidad está siendo dañada, ha sido atacada, en qué porcentaje. Porque lo que tampoco podemos hacer es dar la solución única del tratamiento con cebos, porque igual no estamos a tiempo de poder atender la problemática de aquella estructura. Muchas veces es imperioso de actuar lo más rápidamente posible, bien eliminando aquellos elementos estructurales o bien tratándolos para poderlos preservarlos de la mejor manera posible. Entonces, el estudio tiene que contemplar también todo esto. Hay que contemplar todas estas posibilidades y luego ver de qué manera nos podemos manejar unos con otros. ¿Podemos trabajar con cebos si hemos tratado las maderas? Depende. Si hay una distancia prudencial entre un tratamiento y el otro, lo que no podemos hacer es tratar un marco de madera de una puerta y colocarle un cebo en el pie de marco. Esto no tiene ningún sentido porque un producto actúa como repelente y otro, en teoría, debe de llamar la atención a la termita para que vaya a ser consumido. Pero si estamos hablando de un edificio donde la estructura superior ha sido atacada y buscamos la opción mejor, digamos que es el del tratamiento de la madera para poder preservar, y hay la distancia pues, suficientemente importante, pues podemos trabajar en la parte inferior, alrededor del edificio, pues podemos trabajar con cebos alrededor del edificio, en rodapiés, o en pies de marcos, en pies de mercada o en algún tablón que pueda estar afectado por la termita. Pero hay que saber encontrar este punto diferencial. Por supuesto, en esta imagen que os he sacado estos dos dibujos, que las situaciones son muy distintas de cuando estamos hablando de un edificio rodeado de una zona jardinada, que puede ser un espacio rural o puede ser una urbanización donde no compartimos paredes, unos cuantos edificios, a otra situación totalmente distinta, que es un edificio en un espacio urbano, donde compartimos paredes e incluso desniveles en las superficies. Entonces aquí es mucho más complejo. En el caso primero, cuando estamos hablando de un edificio individualizado en la zona jardinada, aquí nos podemos plantearnos un tratamiento con cebos, pues bien, en el perimetral del edificio, dentro de la casa, pero cuando estamos hablando de una zona urbana, pues el problema de la perimetral, pues igual no va a ser posible, lo más seguro. Y luego hay que tener en cuenta que el problema lo tendremos una casa, pero normalmente no será la única casa que estará afectada. Lo más seguro es que el edificio de atrás, de al lado, de la zona del lado izquierdo o del derecho, también esté afectado. Pero no podemos trabajar pues porque nuestro cliente no tiene acceso o nosotros no tenemos acceso a poder trabajar en todos estos edificios. Y esto se nos complica mucho más. Entonces, ahí habrá que plantear una solución para poder dar freno al ataque y a la invasión de la termita en aquel edificio. Esto es lo que tenemos que saber evaluar. Y son situaciones muy diferentes, pero que además nos van a exigir
un trabajo de información, de estudio importante. De ahí de que yo, y vuelvo a incidir, la importancia de antes de actuar, de poder planificar un buen trabajo planteando todos los problemas con los que nos podemos encontrar. Luego está la detección. La detección es importante. Dentro del mismo estudio, lo que vamos a hacer es vamos a detectar dónde están estos daños. Repito, estos daños los vamos a encontrar normalmente en maderas que han sufrido daños por humedad, lo más seguro, y que muchas veces no están a la vista, pues porque la capa de barniz que hay en aquel marco de puerta o ventana no nos permite poder observar, pero solamente con el tacto ya podemos ver cómo aquella madera se hunde y podemos ver una situación como la que podemos ver en esta imagen de aquí, ¿no? Entonces, es importante localizar estos puntos de actividad. ¿Dónde encuentro yo térmica? Establecer un plano, dibujar un plano y señalizar estos puntos. Y luego, en un segundo lugar, vislumbrar dónde la termita, por dónde puede avanzar. ¿Dónde puede avanzar? Pues en este zócalo hay un nivel alto de humedad, pues es posible que la termita se me desplace para aquella zona. Aquella zona es más seca, donde la humedad está por debajo del 20%. No hay que esperar al 20, o sea, si está al 15, hay que ir con cuidado porque sabemos que los días de lluvia aquella humedad se va a incrementar. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Pero para eso también podemos disponer también de equipos de detección, como pueden ser los estetoscopios o los higrómetros, que nos pueden ayudar a hacer esta detección. Y es importante que luego lo podamos plasmar en un plano para saber dónde nosotros vamos a colocar los cebos, dónde lo vamos a situar. ¿De acuerdo? Una vez elaborado el estudio, estableceremos un programa de control. Bueno, un programa de control mínimo, perdón. El programa mínimo que propongo es un programa de 3 años. 3 años. 3 años serían suficientes como poder tener la zona controlada. Que pueden ser más, mejor. Cuando estamos hablando de espacios urbanos, se nos puede quedar corto. Cuando estamos en zonas urbanizadas, mejor recomendar más tiempo. Siempre. ¿Por qué? Pues porque nos es mucho más fácil de poder actuar. Sabemos que la colonia se va moviendo y sabemos que aquella colonia tendrá un desplazamiento, las que puedan sobrevivir al control porque, cuidado, una cosa que es importante, los cebos termiticidas los permiten controlar. A mí la palabra extinguir, la palabra de eliminar, a mí esta palabra no me gusta, no es correcta. La termita tiene capacidad para poder reconocer productos tóxicos. Y hay un momento en que si ellas reconocen que aquel cebo las está eliminando, que las pueden reconocer, ellas huyen, ellas marchan de aquella zona y van a buscar otros espacios para colonizar. Con lo cual, pues siempre es mejor tener un tiempo de control el más tiempo alargado posible. Pero ya sabemos que esto no es fácil, es complicado, esto incrementa los presupuestos y el cliente, evidentemente, llega un momento en que no está dispuesto a pagar más por aquel servicio. En el primer tratamiento, primer año, veis que aquí lo divido en 3 años. El primer año yo lo divido en una fase de instalación, el mes aquel que yo voy a instalarlo, y me dirás, bueno, ¿cuándo lo podemos instalar? Cualquier época del año es bueno para poderlo instalar. Evidentemente, la temperatura, la climatología de la zona nos puede influir. Nos puede influir en casas rurales, en casas que estén muy en desabrigo, es decir, que estén muy cercadas por bosques o zonas muy húmedas. Pero normalmente en urbanizaciones, en poblaciones urbanas, la temperatura, para bien, no para mal, además hoy en día todas las casas tenemos refrigeración, tenemos calefacción, la temperatura es muy estable durante los 12 meses del año. Entonces, si se puede trabajar, iniciar los trabajos en primavera, pues mejor, porque es el ciclo natural de vida de la termita. Pero
podemos empezar a trabajar el tratamiento en cualquier momento del año. Luego, una vez ya hemos hecho la instalación, sí que hay que contemplar un mínimo de 8 meses de seguimiento, de visitas, cada 30, máximo 40 días. Y a veces hay que reducirlo a 20, si hay mucha actividad. Porque lo peor que nos puede pasar es que si nosotros no establecemos este programa de control periodificado de cada 30 días y lo dejamos para, bueno, este mes me va mal, ya iré el mes que viene o iré dentro de 10 días, el riesgo que podemos tener es que si la termita ha consumido el cebo de la estación y no tiene dónde comer, se va a marchar. Y si se marcha, no vuelve, porque ella ya ha identificado aquella zona como zona ya descartable. Entonces hay que hacer este seguimiento y que sea lo más planificado posible dentro de estas fechas. En 8 meses podemos establecer ya el control de la colonia. Eso no quita que a veces, pues porque la infestación es muy alta, habrá que alargarlo 9 o 10 meses, poco más. Pero bueno, con 8 meses realmente podemos planificar ese trabajo. En el segundo año, ya hemos controlado la termita y ya vemos que ya no hay actividad, que los cebos han sido ya desalojados por parte de ellas. Vamos a mantener las estaciones, pero esto sí, en los cambios de estación de primavera y de otoño, será obligatorio establecer allí una visita. Y propongo yo una tercera, que sería en el mes de junio, antes de irrumpir las altas temperaturas de nuestra península. Podría ser para fechas en el mes de abril, al inicio de las primeras lluvias, en junio, pues para finales de junio, o las fechas de San Juan, que es aquellas fechas donde ya antes de empezar las temperaturas altas, y una tercera en septiembre, que sería, pues también en las épocas de lluvia de septiembre, que sería a finales de septiembre, primeros de octubre. Y un tercer año, donde unas terceras visitas, que es en abril y en septiembre. Si durante este tiempo, estos 2 años y estas fechas, no tenemos actividad, es que hemos sido capaces de controlar la colonia. Si hay algún repunte, habrá que volver a actuar y habrá que volver a establecer un nuevo programa de control. No hay nada definitivo, no hay soluciones definitivas, no os dejéis de engañar, no hay productos más rápidos ni más cortos. O sea, todo tiene un proceso. Estamos hablando con especies vivas, con seres vivos y con una gran capacidad de resiliencia. Y ellos van a resistirse a cualquier embate que podemos darle nosotros con cualquier producto químico, bioquímico o biológico. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a hablar ahora, ya vamos a pasar a la parte más práctica de la instalación. Bueno, una vez elaborado, pues en el programa se habrá detectado dónde está la problemática y vamos a colocar allí una serie de estaciones. ¿Que podemos colocarlas en el exterior? Porque hay una zona jardinada, una zona que nos permite. Perfecto. No hace falta, y eso lo repito, no hace falta envolver todo el edificio. No hace falta. Esto es perder tiempo y dinero. Lo que sí hace falta es que en el momento que hayamos realizado el estudio, yo tengo que saber cuáles son las zonas de paso posibles de la termita, que son aquellas zonas donde hay unos niveles de humedad y de temperatura que la termita le pueda facilitar el paso. Entonces allí vamos a actuar. Y por supuesto, en la zona interior, donde hemos encontrado actividad, vamos a colocar, allí donde ha habido un cordón de actividad, vamos a interceptar aquel paso. Si hay un pie de marco afectado, vamos a colocar en el pie de marco otra estación de cebo. Si vamos en un rodapiés hay daños, vamos a interceptar este paso del rodapiés. Es decir, vamos a colocar única y exclusivamente allí donde hemos visto moverse la termita. Y ahora lo veremos en las siguientes imágenes. Hay una posibilidad, que es el de la monitorización previa. En estos momentos disponemos de unos monitores de madera que en el cabezal llevan un placebo. Bueno, en estos casos, como estamos hablando de un costo bajo, nos va a permitir colocar un mayor punto de monitorización. Eso está bien para los trabajos previos o los trabajos finales de un tratamiento. Pues podemos utilizarlos.
Y siempre en estas zonas donde podemos localizar la problemática de la termita. La extracción de estaciones seguirá, como te comentaba, siguiendo el criterio que antes hemos comentado. Lo más cerca posible de la casa. No vamos a colocar estaciones a 2 metros o a 3 metros del edificio, pues porque podemos perder el paso a la termita. Mira, la termita, ella establece una estrategia muy parecida a la que desarrollan muchos insectos sociales. Esto me lo enseñó hace muchos años una profesora, una catedrática de la Universidad de Barcelona, la doctora Carmen Bar. La termita se mueve a nivel radial y dibuja como una especie de hexágono. Y en este hexágono, en cada vértice de este hexágono, hay unas termitas exploradoras que van a buscar fuentes de alimentación. Si encuentran, llamarán la atención al resto de la colonia para que vayan a alimentarse de aquello que han localizado. Si ven que no es posible porque la zona les imposibilita, la van a abandonar. Pero sí que es cierto es que de alguna forma radial van a intentar a buscar los puntos de alimentación. Repito, vamos a colocar las estaciones de suelo en aquellas zonas donde hay una temperatura, una humedad y una tipología de suelo que sabemos que nos podemos encontrar con actividad. Es el criterio más básico, más fácil. Repito, no nos enmarañemos en poner cada 3 metros y medio, cada 5 metros, cada 2 metros una estación, porque lo único que nos va a hacer va a ser marearnos. Vamos a utilizar la lógica. La fase de monitorización es aquella en que nosotros disponemos de la estación, disponemos de un téster de madera que previamente lo habremos bañado con una solución de agua y azúcar para atraer la atención de la termita. Más que para atraer, es que favorece que la termita se sienta más a gusto a atacar esta madera. Cuando esta madera ha sido atacada, este cilindro de madera que aquí veis está siendo atacada, es en el siguiente proceso cuando nosotros ya realizaremos el cebado. Previamente, una vez colocamos la estación, solamente colocaremos la estación y el téster de madera, nada más, no hace falta colocar nada más. Y hasta que el téster de madera no esté dañado, no pondremos nada, absolutamente nada de cebo, solamente el téster. Repito, un téster bañado con una solución de agua y de azúcar. Una vez ese téster, como veis aquí en la fotografía, esté atacado por la termita o está siendo atacado por la termita, volveremos a dejarlo en su sitio y entonces sí que añadiremos el tratamiento con el sustrato biocida. Veis que dentro de la estación hay un subportacebo, que es un subportacebo también cilíndrico, que favorece la transpiración y el acceso fácil de la termita, y ahí verteremos de la bolsa, verteremos todo el polvo dentro de este subportacebo. No hará falta humedecerlo, solamente en aquellos suelos muy secos o que con muy poca pluviosidad y que nos podamos encontrar con la necesidad de humedecer aquella estación. No exageradamente, pero solamente en casos muy puntuales. Normalmente no hará falta y el mismo cebo que absorba la humedad del suelo aquel para que la termita pueda digerirlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? A la siguiente revisión, es decir, pasado un mes, 30 días, 40 días como máximo, y a veces pueden ser 20, una vez revisemos este cebo, veremos cómo está siendo atacado, siendo devorado, ingerido por la termita. ¿Qué haremos allí? Pues iremos rellenando. Procuraremos que esta estación nunca quede vacía. Iremos rellenando. A medida que vayamos realizando visitas, iremos añadiendo producto para que la termita se sienta cómoda y pueda alimentarse tranquilamente. ¿De acuerdo? Y así los 8 meses siguientes. Esto sería en las estaciones de suelo. En las estaciones de pared es todavía mucho más fácil. Nosotros solamente podemos colocar las cajas allí donde vemos actividad. Si no vemos actividad, no vamos a colocar ninguna caja. ¿Por qué? Porque no hay ningún reclamo que les llame la atención.
no hay nada que las pueda reclamar. Entonces, y me dices, pero ¿dónde? Pues ahí, en el pie de marco, cruzando el canal de progresión que tienen abierto, es allí donde vamos a actuar. Y lo vemos, por ejemplo, en esta imagen. Aquí tenéis dos imágenes. Aquí hay un cordón de actividad. Pues vamos a colocar la caja en medio. Vamos a colocar la caja, podemos utilizarlos, esto es muy importante, la caja tiene que quedar muy bien fijada. Aquí veréis que lleva como alrededor de la caja, se ha utilizado aquí una silicona, sobre todo silicona no olorosa, que no desprenda ningún olor, que no puede enmarañar para nada el cebo. Esto es importantísimo. La caja tiene que quedar bien sujeta. Lo podemos atornillar o la podemos sujetar bien con esta silicona, ¿de acuerdo? Y que no se mueva. Y siempre cruzando el paso de la termita. Una vez hemos colocado el paso, es cuando añadiremos el cebo. A veces esta caja la tenemos que recortar, la tenemos que adaptar a cada situación. Aquí en la segunda imagen ves como hay un zócalo en que la caja ha tenido que ser recortada. Pues bueno, pues vamos a recortar la caja. La hemos recortado aquí en el zócalo y la hemos recortado arriba en la parte del marco para que quede bien encajada y bien sujeta. No hay ningún truco más. Tiene que quedar completamente estanca esta caja para que la humedad, el clima dentro de la caja no se pueda perder. Luego, una vez instalada la caja, colocaremos el cebo con la bolsita. Esto es importante. La bolsita nos va a ayudar a mantener la humedad correcta del cebo para que la termita se pueda sentir a gusto. Cada bolsa lleva unos 50 gramos. Aquí añadiremos, la vamos a humedecer mínimamente. Pero ¿cuánto agua pongo? Pues mira, para poderlo entender fácilmente. Pues a veces con media taza de café es suficiente, de agua, no de café, de agua. Añadiremos y pues esta bolsa lo que haremos será compactarla lo mejor posible y realizaremos un corte en la parte, un corte transversal por donde cruza el punto de actividad para que la termita tenga allí una puerta amplia y cómoda de entrada y en el reverso realizaremos, perdón, se me ha ido aquí, en el reverso realizaremos unos punzamientos para que transpire esta bolsa. Pero la bolsa esta, una vez humedecida, tiene que quedar completamente encajada dentro de la caja. Desgraciadamente, a veces he visto bolsitas con 10 gramos, 5 gramos. Esto de verdad, para ahorrarse 4 pesetas y esto es lo más nefasto que podemos hacer. Aparte que no va a funcionar, esto es engañar a todo el mundo. Nos engañamos a nosotros, engañamos al cliente y esto es realizar un mal trabajo. Repito, la estación de pared, el wall box, entonces llamamos, tiene que estar en el producto muy bien encajado, humedecido correctamente, no sobremojado y con estos cortos para que la termita pueda entrar y que pueda facilitar la transpiración. Ya está. Y al mes siguiente volveremos a visitarlo. Y si vemos que todavía hay actividad, dejaremos esta bolsa y a lo mejor el segundo mes, en vez de 30 días, pues, oye, igual mejor 20 porque igual todavía hay algo de producto, pero cuando se haya acabado el producto, meteremos otra bolsa. Y así hasta que la termita deje de ingresar en aquella estación, en aquel wallbox. Los cambios los haremos con mucho cuidado, sin marearlos demasiado, para que no intimidar y no molestar tampoco a la termita. Las revisiones, veréis de que enseguida, cuando la termita descubre el cebo, enseguida lo ataca. Fijaros que hace esta arenilla alrededor de la bolsa, dentro, para proteger la humedad y facilitar así la ingesta, su ingestión, ¿correcto? Y habrá un momento en que esta bolsa queda seca, pues bueno, será el momento de colocar otra nueva bolsa, como antes hemos comentado, ¿de acuerdo? Por último, pasados estos 8 meses, vemos que tiene otro comportamiento distinto. Aparte de que vemos que la actividad ha bajado de manera importante, observamos como
cada vez, pues bueno, hay un mayor porcentaje de soldados que de determinadas obreras. ¿Y esto por qué es? Pues porque están en alerta. El soldado está allí preocupándose por las trabajadoras, por las obreras, porque se están muriendo. Y están allí intentando descubrir qué es lo que está pasando para proteger al resto de la colonia. Entonces es cuando aparecen un mayor número de soldados. En un segundo nivel veríamos que hay muchos cabezas de soldados muertos, y es que ya han muerto por inanición, han muerto y por los efectos del producto. La presencia también de neotécnicos, que hay gente que las confunde con larvas de termita más pequeñas. No, el neotécnico son unos ácaros perdón, aquí pone neotécnicos y la palabra es incorrecta. Aquí yo me he equivocado colocando neotécnicos. Ahora mismo no. Son unos ácaros, ves que son unos ácaros pequeñitos, muy rápidos, que se van moviendo por toda la cajita. Estos ácaros es que se están devorando a las termitas muertas, se están alimentando de ellas. Discúlpame por este error garrafal de colocar aquí neotécnicos. En todo caso, serían los colémbolos que tengo en la línea de abajo. Este sí que sea el nombre, son estos ácaros. Luego vemos también que la termita está llena, totalmente parasitada. Estos ácaros de color rojizo, veremos que tiene como unos bultos en las cabezas. Pues bueno, que sí, son los ácaros, que también es una muestra más de que la termita está siendo infestada, está enferma y que están siendo parasitada por estos invasores. Estos son signos de que la termita, la colonia, ya está siendo controlada, está siendo eliminada y que ya el trabajo ya está a punto de finiquitar. Es fácil de poderlo visualizar si hacemos este seguimiento periódico. Por último está la fase de vigilancia. Repito, no porque hemos visto que ya han dejado de comer, de alimentarse, oye, hay que continuar el trabajo, este mínimo de 2 años más, porque puede volver a reinfestarse. Puede volver a reinfestarse y el problema no lo cerramos del todo. Entonces es importante que esta fase de vigilancia la podamos contemplar. Estas 3 visitas al segundo año y estas 2 visitas al segundo año, en el caso de estamentos públicos, edificios públicos, igual se alargan 5 años, pues bueno, el año 3, el año 4 y el año 5 haríamos 2 visitas, ¿correcto? Y por último, yo quiero hacer una observación sobre el principio activo. A ver, el proceso tiene que ser un proceso tranquilo. Cuando nosotros estamos trabajando con principios activos excesivamente agresivos, lo que está ocurriendo es que estamos dando señales a la termita de que ellas pueden identificar el problema. La termita necesita alimentarse correctamente y que este proceso de envenenamiento sea tranquilo. Porque si es de manera inmediata, estas son capaces de poderlo reconocer, lo transmiten a la colonia y la reina da una señal de, oye, marcaros de aquí que nos están matando, nos están eliminando, vamos a buscar otras zonas de actividad. Y esto lo estamos viendo cómo está ocurriendo en muchas zonas, donde el trabajo se ha hecho con excesiva rapidez, con productos excesivamente activos porque queríamos eliminar la colonia lo antes posible, y lo que hemos conseguido es dispersar la colonia. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Yo no me gusta poner malos ejemplos, no me gusta poner ejemplos trabajados por otras empresas, pero hemos visto como tratamientos como el caso de Tenerife tenía que haber sido eliminado en el primer año, en una zona muy concreta, en un municipio muy concreto, y ahora es toda la isla. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por lo mejor, posiblemente no, con toda seguridad, es porque la termita ha sido capaz de reconocer que aquellos cebos las estaban eliminando y han ido a buscar otros sitios. Y por eso facilitamos que la termita se vaya propagando por toda la isla. Y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros en Munsa estamos trabajando con difluvedrón, un producto ensayado, un producto que además está siendo reconocido por diferentes laboratorios y que tiene un proceso normal de eliminación, que es tranquilo, que nos obliga a hacer este tratamiento de estas 8 visitas. Oye, pues es lo que hay.
No queremos ir demasiado deprisa porque lo que vamos a conseguir es que se nos vaya todo al traste. Vamos a hacer las cosas correctamente y con el tiempo adecuado para que nosotros podamos controlar correctamente la colonia y no tengamos sustos ni disgustos de última hora. Y bien, con todo esto he intentado poder esclarecer o dar a entender estos principios básicos en los tratamientos de termitas, cómo tenemos que realizarlos. No es más complicado que con otros insectos, lo único que, como son difíciles de poder observar, pues requieren una mayor dedicación, pero que tenemos medios para poderlo eliminar sin ningún tipo de problema. Y sobre todo, lo más importante, para aquellas empresas que os iniciáis en tratamientos con cebos, en el caso de Quimulsa, yo siempre digo lo mismo. Oye, los primeros tratamientos, contactar con vuestro delegado. Son técnicos especializados que os ayuden a hacer la primera instalación, que no es malo, que es bueno, que es positivo, porque es cuando vais a ver las cosas de manera mucho más fáciles. A mí me ha costado siempre los primeros tratamientos realizarlos con los clientes y con eso hemos todos, ellos y yo, hemos aprendido muchísimo. Contad con el equipo comercial, técnico comercial de Quimulsa. Es un buen equipo y además os va a ayudar y os va a facilitar la tarea. Gracias a todos por este tiempo que me habéis dedicado. Y ahora, en todo caso, creo que daremos respuesta a las preguntas que se han podido realizar. Muchas gracias, Josep. Como siempre, muy clarito, sobre todo, muy claro y muy conciso. Nos vamos a extender un montón, pero son principios básicos del tratamiento de térmites. Entonces, solo me queda darte las gracias. Vamos a contestar unas preguntas, si te parece, bien, que nos han hecho. Han aparecido unas cuantas, pero estas me parecen las más representativas, ¿no? Me pone una persona que dice que está muy bien todo, pero ¿por dónde empieza un tratamiento de térmites? Bueno, ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza un tratamiento? Bueno, pues un tratamiento de termitas es porque nos ha llegado una llamada telefónica de un cliente que dice que tiene termitas y cuando vais al edificio lo primero que vamos a hacer, ¿dónde tiene problema termitas? Pues mire, yo aquí veo un zócalo que se me está pudriendo y este marco de ventana, este marco y tal, bueno, pues vamos a localizar, en primer lugar, vamos a localizar los daños, si allí hay o no hay termitas. Una vez hemos localizado la problemática dentro de la casa, dentro del edificio, y los sitios de riesgo, entonces cuando yo ampliaré este estudio, diré, a ver, ¿dónde vivimos? Vivimos en una zona residencial, vivimos en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, el centro de Bilbao, el centro de Valencia, casa con casa. Qué complicado. Oye, pues es complicado, sí. Ahí solamente podemos actuar única y exclusivamente donde hemos encontrado estos daños. Solamente. Si tenemos la suerte de que el vecino de al lado está por colaborar, mucho mejor. Muchísimo mejor. Pero a veces es difícil. Pero por lo menos nuestro espacio lo tendremos controlado. Si esto es una urbanización que lo comparten diferentes casas, mucho más fácil. Mucho más fácil porque es ponerse de acuerdo todos con la comunidad. Es complicado, pero se puede hablar. Para eso también, yo pienso que me puedes contar con Quimulsa, que ya hemos hecho muchas visitas, muchas reuniones con comunidades de propietarios para poder dar explicación y respuesta a toda esta problemática. Luego también, una vez localizado este problema, tener en cuenta lo que antes comentaba, el entorno. El entorno. Yo tengo que saber si aquel es un entorno con unas ciertas características, porque a mí me da información si el problema viene de tiempo, viene de años. Claro, yo vivo en una zona que estamos a 400 metros de altitud, una zona boscosa, con unos niveles de pluviometría importantes en las épocas de primavera y de otoño, y el problema de la termita es de toda la vida, porque el 80% de mi municipio es bosque. Entonces, claro, ya sé, lo que tengo que buscar son las correnterías de agua y sé que por aquellas correnterías de agua, que es donde ha sufrido la presión de la humedad del agua, es donde están atacando. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que saber. Si estamos cerca de un arroyo, cerca de un río, cerca de un pozo, zonas húmedas. Esto. Pero
hay que empezar por aquí. Hay que empezar por coger papel y lápiz y apuntar y diseñar un mapa. Oye, mira, la casa, me están atacando la zona norte. Fíjate, en este lado de aquí, en esta esquina, es donde están atacando. En la otra esquina no me están atacando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque me están atacando por la zona que por aquí, pues al lado pasa un antiguo arroyo o pasa un desagüe. Nosotros nos hemos encontrado en zonas urbanas donde por un reventón de un desagüe, y allí se ha habido un encharcamiento durante, no semanas, sino durante meses, es la zona donde puede atacar la termita. Si es una zona termitada, la termita ataca allí. ¿Por qué? Y esto lo hemos descubierto, pues porque, por esta investigación, pues esta capacidad de querer saber el porqué y el motivo tenemos termitas. Entonces, allí, claro, habrá que colaborar con el ayuntamiento. Oye, mire, aquí hay un reventón y nos ha provocado un tema de termitas. Pues vamos a solucionarlo. Es por aquí donde hay que empezar. Realmente. Muchas gracias. Y vamos a ver esta, creo que es una pregunta importante porque muchas veces la gente, bueno, a mí personalmente me la hacen, y la gente parece que le cuesta dar respuesta a esta pregunta. ¿De verdad podemos acabar con las termitas? No. ¿Las termitas? ¿Eliminarlas? No, a ver, yo respondo rápido. No, a ver, las termitas llevan muchos más años que nosotros. Repito, llevan 150 millones en este planeta. En este planeta. Ya antes del cuaternario. Cuidado. Lo que podemos conseguir es establecer un cierto control con ellas. Pero eliminarlas, imposible. Esto, olvidaros. Y si alguien nos habla de eliminación, os están engañando. No es real. Tienen una gran capacidad de resiliencia. Y si son capaces de sobrevivir en el desierto, si son capaces de residir en bosques de grandes humedales, si es capaz de vivir en zonas de arroceros, en Vietnam, en Laos, oye, en cualquier situación geográfica, tienen capacidad de poder sobrevivir. Pues ellos van a hacer igualmente. Viven en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas boscosas, en zonas en zonas agrícolas. Ellos van a vivir. Lo que hay que buscar es la manera de que no nos dañe nuestro patrimonio. ¿Y cómo lo conseguimos esto? Una solución muy fácil. Eliminemos riesgos. ¿Y cómo se eliminan los riesgos? Elimina humedades. Que tu casa no tenga problema de humedades. Controla. Yo tengo humedades en casa, pues albañil, que venga ya, que me lo elimine. Es que el retejado no lo he revisado este año o hace 5 años que no lo he revisado y se filtra el agua de lluvia. Caray, arreglalo. Tan sencillo como todo esto. Y luego, para la gente que, sobre todo en los municipios pequeños, rurales, donde entran en casa madera para quemar en invierno, pues con mucho cuidado, porque a lo mejor esta madera ya está infestada y lo que estamos haciendo es abrir las puertas a la termita para que vaya. Pues hay que revisar esta madera. No vayamos allí a acumular a la tuntum. Es que todavía lo hemos hecho así, sí, claro, por eso tienes termitas. Si no lo hicieras así, lo tendrías. Busca la manera de que esta madera no sea atacada por termita. Busca una fórmula para que esa termita, esta madera esté bien aureada o almacenarse afuera a un espacio de distancia lo suficiente como para que no pueda atacarnos la casa. Sencillamente es esto. Prevención. Sencillamente prevención. Pero olvidaros de la palabra eliminación. No me gusta utilizar la palabra eliminación y es erróneo. Es erróneo. Van a estar ahí y van a ver, y además hay unos estudios recientes, habíamos hablado de hacer una segunda charla, no sé si se hará o no se hará en un futuro, sobre nuevas perspectivas en el tema de termitas, porque ya hay un estudio realizado por la Unión Europea, finalizado en el año 2019, en el que ya habla de que la termita se incrementará en un 49%. Por culpa no, por el proceso de cambio climático y su capacidad de adaptación. Al cambio climático habrá una mayor deforestación y esta deforestación va a ser beneficiosa para la termita y esa termita va a ampliar su terreno de expansión. Y además, aquí en España, que teníamos termitas muy localizadas y tal, es muy posible que estas termitas más fuertes, más agresivas, se adueñen del espacio territorial. Con lo cual, van a ser más agresivas de lo que teníamos hasta ahora. Pero, esto sí,
controlando, buscando fórmulas de preservación y fórmulas de controles correctos y lógicos, lo podemos tener controlado, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Josep. Es que esa pregunta es una pregunta complicada porque, ya sabes, en el mercado sí, no, se hablan muchas cosas. Es una complicada. Yo hablando siempre con, no sé si te habrá pasado a ti, hablando con gente investigadora, siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Tú no eres nadie, primero, para eliminar un ser vivo y segundo, no eres nadie para eliminar una tormenta que nos lleva un montón de años, ¿no? Esa es la moraleja, ¿no? Bueno, este es, ya para terminar, muchas gracias. Esta es una primera conferencia de otras conferencias más avanzadas que vamos a dar. Creemos que es el momento para hacer mucha incisión en el tema del tratamiento de termitas. Ahora, como todos sabemos, desaparece uno de los productos clave en el tratamiento de barreras. No queremos desde Quimunsa dejar todo lo que de nuestra parte esté para poder solucionar este problema, que se va, como dice Josep, se va a incrementar. Cambio climático, deforestación, altas temperaturas. Vamos a tener momentos que no van a ser iguales que los pasados. Entonces, queremos estar preparados, tanto humanamente como en tema de producto, en procesos, y queremos dar una buena formación rigurosa, científica, basada en hechos y para que todas las personas puedan tener primero un buen negocio, unas buenas soluciones a sus clientes y tratar este tema con rigurosidad. Muchas gracias y ya informaremos de las demás conferencias.